pero está sucediendo algún problema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hasta ahora hemos realizado. No borran. No, es que el profesor de la mañana no deben dejar. El otro día dejé los datos acá porque ya no quería estudiar el día siguiente para el de la mañana. Y estaba el imbécil en la mesa. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Habíamos establecido un gráfico donde colocábamos los días de la corrida que queremos evaluar y colocábamos la media, colocábamos límites superiores y límites inferiores y también colocábamos ¿qué era esto? Esto era la media, esto era una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar. Aquí era una desviación estándar, dos desviaciones estándar y tres desviaciones estándar. ¿Sí? Hasta ahí hemos analizado. Entonces, nosotros queremos analizar X cantidad de días de un analito en particular. Quiero analizar triglicéridos. Yo quiero saber en 15 días cómo ha estado manejándose mis datos. ¿Sí? Y para ello, ¿qué es lo que he tenido que hacer? Todas mis muestras más un control, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado conversando siempre. Y decíamos que primero elaborábamos con los datos, elaborábamos la gráfica y luego graficábamos el control. Lo primero que se hace es trabajar el control, porque ese es el que manda. Imagínense ustedes que hago todititas mis muestras, mis 500 muestras, por decir que me llegaron al hospital, y al final se me ocurre trabajar el control. ¿Y qué pasa si el control no pasa? ¿No? Por los datos. Entonces, ¿qué va a pasar con esas 500 muestras que he procesado? Tendría que volverlas a hacer. Imagínense ustedes, me botan del sitio donde estoy trabajando porque tengo que gastarme todos los reactivos otra vez. Entonces, lo primero que se pasa es el control. Si el control está dentro de los rangos que establece el inserto que dice el control, entonces se supone que el resto tendría que marchar bien. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos claros. Después, ¿qué hacíamos? Interpretábamos. Acuérdense que esta línea, la que sigue, 2 desviaciones y menos 2 desviaciones, es la línea amarilla. ¿Sí? Entonces, hacíamos la relación con el semáforo. Si estábamos en verde, quiere decir que teníamos pase libre, ¿cierto? Si estábamos en amarillo o en ámbar, ¿qué nos decía? Que tenemos que estar con precaución, con cuidado, no podemos pasar, tenemos que ver para todos lados. Peor aquí en Lima, cómo manejan las motos. ¿Tú qué dices? ¿No es cierto? Sí, las motos. Las motos peor, después sí. Si no hay pasada, se sube a la derecha, sí. Pasan encima de todo el resto de la persona. Pero bueno, y si está en rojo, quiere decir, uy, alto, detente, ¿no? No puedes pasar. Lo mismo va a pasar con nuestros resultados del control. Si el control, el día 1 de mis muestras, estaba dentro de estos, aproximadamente, mire, estamos haciendo una ligera semejanza, pero hay veces que aún estando entre las líneas verdes, está fuera de control. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, decíamos, si está alrededor de la media, entre las líneas verdes, entonces todavía puede estar en control. Si está antes de llegar a la línea amarilla, todavía está en control. Pero si llega a las líneas amarillas,
algo está pasando, tengo que revisar mi proceso. Pero no me dice, tu trabajo está mal, sino simplemente tengo que revisar. Pero ¿qué pasa cuando es el control me pasa a -3 o +3 desviaciones estándar? ¿Qué pasa ahí? Quiere decir que está completamente fuera de control. ¿Y qué quiere decir? Que tengo que botar todo y volverlo a hacer. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado nosotros manejando, pero ¿en realidad es así o no es así? Entonces, para ello existen unas reglas que se llaman reglas de Westgard. Estas reglas de Westgard son las que nos van a decir a nosotros si se está produciendo un error sistemático o un error aleatorio. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo saber eso? Tenemos que conocer cuáles son esas famosas reglas de Westgard. Estas reglas de Westgard tienen un algoritmo, una A y una L, o una N o una L, dependiendo de la persona que esté escribiendo. N o A, esa A grande, nos está diciendo el nivel, que puede ser cuántos datos o cuántos controles están afectándose en ese momento, y la L significa si es una, si es dos, si son 3 desviaciones estándar. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son esas reglas de Westgard? 1, 2S, 1, 3S, 2, 2S, R, 4S, 4, 1S, 10X, 12X, etc. Todo eso vamos a aprender en todo. En cada fecha. Ahorita, no, espérense un momentito. Después se escribe, si no, no van a entender nada. ¿Ya? Entonces, esas reglas, si se presentan en un control, nos dice, el argot de control dice, si se viola una de esas reglas, tenemos que verificar si está por reajustarse los datos de ese día, o está para votar, o desecharse, o rechazarse. ¿Sí? Entonces, esto nos va a indicar si es un error aleatorio o es un error sistemático que se está produciendo ahí. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Ahorita ustedes lo ven muy que es eso, ¿no? Es un montón de cosas, pero verificamos. ¿Qué nos dicen el uso de estas reglas? ¿Qué nos dice? Se incrementa la probabilidad de poder detectar los errores que se puedan presentar en el laboratorio. ¿Y cómo se hace? Se hace aplicando principios estadísticos. Ustedes ya han aplicado principios estadísticos. ¿Cuáles son esos principios estadísticos que han aplicado? La variación estándar, el coeficiente de Desviación estándar y coeficiente de variación, porcentaje de error y promedio. ¿Sí? Y consta de 6 reglas básicas. Ellas advierten que puede estar presente un error aleatorio o un error sistemático. Son 3 reglas de alerta que nos dice que la violación de estas 3 reglas implica una revisión del proceso. Quiere decir, no es que esté totalmente mal, sino que algo está pasando y podemos reajustarlo en ese momento. Y existen otras 3 reglas que son mandatarias, que si se presenta quiere decir que tu trabajo no sirve, que tienes que desecharlo, que tienes que botarlo. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver cuáles son estas famosas reglas. Nos dice, primero lo vamos a ver en teoría. ¿Sí? La primera regla nos dice, la regla número 1, 2S. Si se viola cuando un control sobrepasa el límite de más o menos 2 desviaciones estándar. ¿Qué significa eso? Mire, digo más o menos, porque acuérdense que nosotros hemos trabajado aquí
positivos y negativos. Esa regla puede estar, dice, 1, 2S, significa que un control sobrepasa los límites de 2 desviaciones estándar. ¿Dónde están las desviaciones estándar? 2 desviaciones estándar aquí y aquí. O sea, ese control puede estar aquí o puede estar aquí, no importa. Sea negativo o positivo, lo mismo es. ¿Sí? Pero la situación es que ese control está sobrepasando o bien más 2 desviaciones estándar o bien menos 2 desviaciones estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que si el control viola esa regla 1, 2S, significa que es una regla de alerta. Oye, algo está pasando ahí, revisa tu procedimiento. Simplemente te está avisando que hay un problema ahí que lo puedes superar. ¿Correcto? La siguiente regla dice eso, 1, 3S. Igual, positivo o negativo, por arriba o por abajo. ¿Sí? Quiere decir que cuando un control sobrepasa los límites de 3 desviaciones, más o menos 3 desviaciones estándar, hacia arriba o hacia abajo. ¿Dónde están las desviaciones? 3 desviaciones estándar, aquí, en las líneas rojas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Es una regla de rechazo. ¿Qué significa rechazo? Que tu trabajo está pésimo. Deshazte de él, bótalo, desaparece, lo vuélvelo a hacer. ¿Sí? Entonces, esa es la regla 2. La regla 2 es la 1, 3S se viola cuando el control sobrepasa el límite de más o menos 3 desviaciones estándar. La regla 3, la regla 3 nos dice que cuando 2 controles sobrepasan 2 desviaciones estándar, ¿sí? Es una regla de rechazo. ¿Qué significa? 2 controles. Se refiere generalmente a cuando nosotros podemos trabajar 2 controles al mismo tiempo. Y podemos, en la misma gráfica que ustedes hacen, podemos tener el gráfico de los 2 controles. Cuando trabajamos 2 controles, nos dice aquí, por ejemplo, si un control, yo estoy trabajando 2 controles, pues pasan 2 desviaciones estándar y el otro control por abajo sobrepasa las 2 desviaciones estándar, estamos contando que son 2, y entonces en esos casos se rechaza. Si decimos en el caso anterior, cuando es solamente un control, que si sobrepasa 2 desviaciones estándar simplemente es una alerta, ¿sí? Pero si son 2 controles los que estamos corriendo al mismo tiempo y uno está pasando 2 desviaciones estándar y el otro está en menos 2 desviaciones estándar, eso ya no es una regla de alerta, es una regla de rechazo, porque el comportamiento de 2 controles en el mismo día están fuera de los límites de 2 desviaciones estándar. Pero vamos a mantenerlo ahí para que no nos confundamos, solamente con una desviación estándar, solamente con un control. Entonces, yo les digo que esto no es que sea difícil. Cuando vean el gráfico ahí, ustedes ya se van a